Cordial saludo, mi nombre es Giner Alonso Mondragón Castillo, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad del Pacífico. En este video quiero enseñarles lo que es, son redes neuronales. Se puede definir como un sistema compuesto de muchos elementos simples de procesamiento, los cuales operan en paralelo y cuya función es determinada por la estructura de una red y el peso de las conexiones, donde el procesamiento se realiza en cada uno de los nodos o elementos del cómputo. Sabemos que el cerebro humano tiene más de 86 mil millones de neuronas que la conforman, que son las que nos dan la inteligencia. Realiza diferentes tareas. En este caso yo estoy haciendo el tutorial y pensando en un proyecto. Aquí observamos la imagen de una neurona biológica y cómo está conformada. Por dentrita, axón, que es el encargado de llevar la información, y el núcleo, que son los somas, y con dendritas terminales. El soma o cuerpo en el cual se producen las energías para el funcionamiento. Las dendritas tienen la función de recibir impulsos detrás de neuronas. Los axones tienen la función de enviar impulsos a otras neuronas. En nuestro cerebro, como les dije, el sinapsis es un tema muy usado, que es la unión entre dos neuronas, y se denomina este término. Dice que mediante la liberación de sustancias denominadas neurotransmisores, circuitos neuronales y computación. Cada neurona envía impulso a otra neurona y recibe muchas otras. Puede existir circuitos de retroalimentación eh, positiva o negativa. ¿Podemos construir un computador? ¿Qué piensa? Es una pregunta que nos hacemos siempre, pero no creería, porque el ser humano es irreemplazable. Las máquinas, nosotros somos las que nos las creamos. En esta imagen podemos observar cómo es básicamente una neurona artificial, que está compuesta por unas entradas que son las X, unas W que son los pesos, un soma y una salida. El soma donde se procesa la información que llega a través de la entrada. Sabemos que las redes neuronales se aplican en muchos campos. En este caso, el reconocimiento de voz se utiliza mucho en programas o aplicaciones. eh, es muy utilizado y se ve mucho, y todos esos son sistemas neuronales. En el reconocimiento facial, sabemos que esto se está utilizando mucho también en celulares, para desbloquearlo. En estadios de fútbol también se utiliza mucho. Inmediatamente, cuando la cámara te coge, arroja tus datos. Dice, estamos hablando de modelos lineales. Cada neurona recibe un conjunto de señales discretas o continuas. Estas señales se ponderan y se integran. Dice que los pesos representan el conocimiento, por eso es muy importante. Estos pesos se ajustan a algoritmos de aprendizaje. Ya más adelante le hablaremos de esos algoritmos. Aquí vemos realmente como una neurona artificial, que está compuesta por una entrada que son las X, los pesos que son la W, tenemos un umbral o las vías, la función de activación, que esta es la que nos dice si la come la salida, y ya la salida que encontraremos. Aquí encontramos la fórmula, una fórmula que podemos describir. La primera, vemos que está la entrada, la sumatoria, están las entradas multiplicadas más las vías, y la forma vectorial, que es lo que utiliza el computador. Esa es la fórmula que se utiliza. Aquí vemos lo que son unos tipos de neuronas monocapas. Está compuesta por una capa de neuronas que proyectan las entradas, una capa de neuronas de salida donde se realizan los diferentes cálculos.
Aquí podemos observar lo que son las neuronas multicapas. Disponen de un conjunto de capas intermedias, capas ocultas, entre la capa de entrada y la capa de salida. Ahí podemos mirar que hay dos multicapas, dos capas, por eso es multicapa. Dice el aprendizaje supervisado. Este proceso de aprendizaje se realiza mediante un entrenamiento controlado por un supervisor que determina la respuesta que se debe generar para cada entrada. El supervisor controla la salida y esta no es correcta, modifica los pesos de las conexiones. En este otro aprendizaje no supervisado, busca encontrar las características, regularidades, correcciones o categorías que se pueden establecer entre dos datos que se pueden presentar como entrada. La interpretación de sus datos depende de su estructura y del algoritmo de aprendizaje. Aquí podemos observar una imagen o un ejercicio de neurona artificial donde encontramos ver una película acompañada de taco. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Vemos que la salida podría ser que ese día la pasamos bien o un día feliz. Ese mismo ejercicio lo podemos combinar con digamos, por ejemplo, tenemos que presentar un examen. Entonces vemos que ya hay dos entradas, de esas dos entradas hay dos salidas que generan a una. Listo, y si no estudiamos, podemos perder el examen. Básicamente ejercicio. Muchas gracias.